Saludos a todos los hermanos y amigos que se conectan a este espacio para dialogar y preguntar acerca del tema que se ha propuesto para esta noche. Mi nombre es Edison Flores y por la gracia de Dios estoy pastoreando en la ciudad de Santa Marta, en la iglesia reformada Calvary. Y bueno, por la gracia de Dios estaré moderando este tiempo de conversatorio y este tiempo de preguntas. Para este conversatorio, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y la providencia del Todopoderoso, nos acompaña el pastor Gilberto Miguel Rufat. Bendiciones, amado pastor, y gracias por esta invitación, por disponerte a participar de este tiempo de conversación y de preguntas. ¿Cómo estás tú, pastor? Pastor Edison, gracias a Dios estamos muy bien, contentos. Creo que el tema es oportuno, es muy relevante, muy importante, así que damos gracias al Señor por este espacio en el que vamos a poder, Dios mediante, poder aclarar algunas dudas y poner un contexto para que la iglesia tenga entendimiento en los días en los que estamos viviendo y se mantenga firme y constante como Judas muy bien escribió en el capítulo 1, solo es un capítulo, debería decir tal vez versículo 3, pero Judas 1:3, que debemos contender ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. No podemos cambiar lo que ha sido establecido. Amén, así es, pastor. Pastor, antes de, bueno, de iniciar, ¿verdad? En el tema, compártenos un poquito acerca de tu ministerio, dónde pastoreas y por la gracia de Dios, en qué áreas estás sirviendo. Muy bien. Eh, Soy uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas, Estados Unidos. Allí colaboro junto al anciano eh, Martínez, Alex Martínez, y por la gracia de Dios ya llevamos ahí unos años. Así que somos naturales de Puerto Rico, soy natural de Puerto Rico, pero bueno, pues vine a Estados Unidos a terminar un programa de maestría y por providencia de Dios aquí estamos, nos hemos quedado, hemos estado pastoreando en Estados Unidos. Amén. Pastor, bueno, yo he mirado que por la gracia del Señor, pues también has escrito varios libros, ¿no? Y creo que este tema que vamos a estar estudiando es un tema que creo que también está en tu corazón. Has Ujú. compartido mucho al respecto. Cuéntanos un poquito de manera breve algunos temas que has publicado, ¿no? Sí. Lo que me ha llevado a entender este tema, creo que con bastante profundidad, ha sido el hecho de que le haya dedicado estos últimos años a mi formación para poder graduarme de mi tesis, en la cual, pues, dentro del campo de la teología escogí la escatología y dentro del proceso de estudio, de investigación, llegué a una posición preterista parcial, no preterista completa, donde veo una parte de la profecía que había tenido cumplimiento y donde la posición y lucha que tuvo la iglesia en los primeros comienzos, ciertamente, indudablemente, y lo digo con firmeza, irrefutablemente, no fue del Imperio Romano, fue realmente de los judaizantes, de los judíos y de los judaizantes. Aunque ambos eran judíos por naturaleza, o sea, por ascendencia, unos no habían creído, eran la oposición clara, algo que había sido profetizado. Luego podemos hablar en el Antiguo Testamento que los judíos no creerían al anuncio del Evangelio, como se establece, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 1, que pocos parece que atienden cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Donde ya se profetizaba 700 años antes por el profeta Jeremías, por poner solo un ejemplo, que los judíos no estarían prestos en su mayoría a poder recibir el Mesías, no entenderían la llegada del Mesías, como Jesús muy bien declaró cuando en su entrada triunfal o cuando estaba cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, sentado en un pollino y mirando a la ciudad de Jerusalén, afirmó: Jerusalén, Jerusalén, eh,
daría lo que fuera si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu salvación. O sea, Jesús sabía que ellos no entenderían. Así que tenemos la persecución del judaísmo religioso por fuera, que es el que va a condenar a Jesús a muerte, y eso es innegable, aunque hoy se quiere tapar. Y también tenemos el ataque de los llamados judaizantes, que eran, ah, pues aparentemente cristianos judíos. Muchos sí lo fueron realmente, obviamente, como los apóstoles, que entonces minaron la iglesia y crearon controversias dentro de la iglesia. Así que la iglesia recibió un doble ataque. Un ataque directo por fuera de los que eran opositores claros y un ataque de aquellos que tras bastidores, encubiertamente usando el lenguaje de una de las cartas, entraban para amonestar, para estorbar la libertad, como Pablo presenta en Gálatas, que nosotros, la iglesia, tenemos en Cristo. Así es. Entonces, Pastor, pastor, sí, digo, interesante, pues, tantos temas que el Señor te ha permitido escribir, pero yo quisiera iniciar con una breve explicación acerca del propósito del tema que nos convoca a los judaizantes en la iglesia. Y la idea es que a medida que avancemos en este conversatorio, los hermanos que se están conectando, los amigos que se están conectando, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo y si el Señor lo permite, vamos a mirar algunas preguntas o algunos comentarios. Ahora, esto ayudaría un poco pues a la dinámica de este espacio, que la idea es poder aprender y poder desaprender también. Pero quisiera recordar el propósito de este tópico, los judaizantes en la iglesia. Nuestra intención en esta noche es poder explicar de manera especial, si lo pudiéramos llamar de esa manera, a la iglesia de Cristo y bueno, y a todos los interesados, por medio de las escrituras y por medio de argumentos evidentes acerca del peligro de pervertir el evangelio por medio de ciertas prácticas judaizantes que sabemos que a la luz de las escrituras, por ejemplo, el antiguo pacto o el antiguo testamento, la Biblia dice que son sombra de la realidad que es Cristo Jesús, pero lamentablemente hay algunas personas que profesan el cristianismo y tienen esta misma lucha, esta misma tentación de querer tal vez retroceder y no avanzar, obviamente, ¿verdad? En el mensaje central y fundamental que es el Evangelio. Por eso en esta noche, a través de esta conversación y estas preguntas, nosotros queremos enfatizar que el Evangelio del Señor Jesucristo obviamente está centrado en su persona, está centrado en su obra sustitutiva y que es suficiente para salvar y que es suficiente para santificar al pueblo de Dios. Así que la idea es que podamos volvernos obviamente a la palabra de Dios y que podamos hacer defensa de la fe que nosotros profesamos. Así que, pastor, tú lo mencionabas ahorita, las Sagradas Escrituras son muy claras al decir que aquel que anuncia otro evangelio diferente al evangelio verdadero, la Biblia dice, sea anatema, sea maldito de Dios. Eso es una palabra bastante fuerte, eso es así. bastante radical, y yo creo que podemos ir entrando ahí. ¿Qué piensas acerca del llamado que el Señor está haciendo a la iglesia de Cristo por medio de las Sagradas Escrituras a no adulterar el Evangelio de Cristo? Porque si añadimos algo a la obra del Señor Jesucristo, estamos presentando y estamos de alguna manera volviendo al antiguo pacto. ¿Qué piensas acerca de ese llamado que el Señor está haciendo a la iglesia de poder realmente centrarnos en el Evangelio y no adulterar el Evangelio? Bueno, sobre el pasaje que traes a la mesa en la epístola, en la carta a los Gálatas, es claro, es contundente. Nadie, absolutamente nadie, Pablo mismo, que les había comunicado al Evangelio, por ejemplo, en esa carta a la iglesia en a la Galacia, no podía cambiar lo que había sido escrito, lo que había ya afirmado. De hecho, dijo, ni tan siquiera puede haber una nueva revelación. Si alguien dijera que hay algún ángel o algo que está comunicando algo diferente, tampoco lo reciban, sea anatema, y anatema suena
no suena tan contundente como decir realmente maldito. Es una expresión que Lutero usó en el 1543 cuando escribió Los judíos y sus mentiras. No puso anatema, puso literalmente maldito. Así que el Nuevo Testamento, a través de toda la historia de la iglesia, nos advierte nuevamente, no solo a través del liderato o el aparato religioso, que se abalanzó contundentemente y claramente, no solo contra Cristo. Jesús le dijo a los apóstoles en Mateo capítulo 10 que podían esperar que los enemigos fueran los de su casa. Y cuando les estaba hablando de su casa, le estaba hablando de sus propios hermanos. Y la casa en el contexto judío tiene que ver con el templo, o sea, que el mismo liderato se les fuera en contra, y es lo que vemos. Les advirtió que serían perseguidos, que serían encarcelados y que algunos de ellos pagarían con sus vidas. Entramos a la historia del libro de los Hechos y ¿qué encontramos? Inmediatamente se ocurre el milagro en Hechos capítulo 3 en el templo de la Hermosa, donde está Pedro y Juan. Trataron de paralizar la proclamación del evangelio, de amedrentar a Pedro y a Juan, los cuales no se dejaron intimidar. En la escritura usa ese lenguaje. Trataron de intimidarlos, de persuadirlos a que no predicasen en el nombre de Jesucristo. Y vemos cómo Dios tuvo que obrar en el corazón de Pedro, cómo obró en el corazón de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y de dónde obtenía las cartas de autoridad para perseguir la iglesia fuera de Jerusalén, de ese liderato judío. Y tenemos en Hechos capítulo 9, pues la obra que Dios hace, llamando al apóstol Pablo a ser apóstol de los gentiles. Luego en Hechos capítulo 10 tenemos a Pedro. Pedro en la visión de aquel lienzo, y cómo aquel lienzo y lo que sucedería en casa de Cornelio también tenía el propósito de mostrarle al apóstol Pedro que el evangelio no estaba limitado, restringido a los judíos, sino que el Mesías, Jesucristo, vendría a ser salvador también de los gentiles. Y el Nuevo Testamento muestra que eso no fue un acuerdo posterior, algo que Dios le añadió. Dios siempre ha trabajado con plan A, el plan A que Efesios capítulo 1 dice que él escogió, determinó desde antes de la fundación del mundo. Y para no continuar, porque podría seguir y seguir hablando, en Hechos capítulo 15 podemos ver el primer confrontamiento, la primera lucha de aquellos que se oponen al ministerio del apóstol Pablo y de Bernabé, porque no podían entender, les parecía inconcebible que Pablo permitiese y le predicase a los gentiles que ellos formaban parte del mismo reino, que eran herederos de las mismas promesas, que eran parte del cumplimiento del Antiguo Testamento, lo que algunos pensaban que era de exclusividad una vez más judía, y que en todo caso, si los gentiles iban a pasar a ser parte de ese pueblo, debía hacerlo como en el pasado era, o sea, se debían judaizar. Pero nada más lejos de la verdad enseña la escritura. Los gentiles no tenían que judaizarse, y claramente ese primer concilio resuelve el asunto estableciendo que Cristo es el tabernáculo profetizado en Amós capítulo 9, versículos 11 al 12, y nadie debía impedir que los gentiles procediesen a la fe y fuesen recibidos por la iglesia, que en su base al inicio era judía, solamente que entendiesen que la fe, como se expresa en el Nuevo Testamento, implicaba el guardar las ordenanzas, pero no las ordenanzas de los sacrificios que estaban constituidos para el tabernáculo, sino que debían guardar todo aquello que era propio, que era ético, que era moral, que reflejaba la buena voluntad de Dios en amar a Dios, y como se resume en la ley, y en amar a su prójimo. Así es. Así que Pastor, es un sí, conflicto. interesante. Es un tema bastante amplio. Pastor, hace poquito alguien, ¿verdad? Bueno, se enteró de este espacio que vamos a tener en la noche de hoy, esta conversación, este tiempo de preguntas, además. Y alguien me hizo el comentario, me dijo, judaizantes, ¿qué significa eso? Es posible que, bueno, es un término que tal vez algunos creyentes entienden, pero tal vez algunas otras personas también se hacen la pregunta. Cuando se habla de judaizantes,
eh, o sea, ¿a qué estamos haciendo referencia? Porque quizás algunos creyentes, bueno, me atrevo a decir, tal vez algunos creyentes nuevos, tal vez algunos creyentes neófitos, piensan que, bueno, los judaizantes son parte también de la iglesia, del cristianismo. Entonces, explícanos un poco acerca de los judaizantes. ¿Son los judaizantes cristianos o a qué hace referencia las escrituras o cuando la teología habla de los judaizantes, por ejemplo? Muy bien, vamos a comenzar con el contexto nuevo testamentario porque hoy es muy posible que uno quiera abordarlo en términos de nuestra actualidad, donde hay un sinnúmero de grupos y posiblemente uno de los grupos que más daño está haciendo es el movimiento de raíces hebreas. Pero cuando nos referimos a los judaizantes en las escrituras, en el contexto nuevo testamentario, nos estamos refiriendo a personas que alegada y aparentemente habían creído en Jesucristo, habían creído el Evangelio, pero continuaban arraigados a la ley. De hecho, no solo arraigados a la ley, creían que la salvación era una mezcla entre la gracia y las obras de la ley, dándole realmente mucho mayor peso a la parte como sucede hoy, la primera parte del Tanakh hebreo. El Tanakh es la palabra para hablar del Antiguo Testamento y la primera tiene tres divisiones y la primera división es la Torá, lo que llamamos la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que ellos entendían que esa ley rige y que de hecho Jesús vino, cuando ellos miran, por ejemplo, Mateo capítulo 5 al 7, el famoso sermón de la montaña, que Jesús está hablando y haciendo mención una y otra vez a la ley y lo usan para validar. Ven, Jesús no vino a abrogar la ley, vino a enseñarnos que debemos cumplirla y estamos claramente conscientes de que los creyentes, nuestra fe debe ser una fe obediente a la palabra de Dios, sin lugar a duda. No somos antinominianos y antinominianos son personas que creen que, bueno, el Antiguo Testamento quedó atrás o visto de otra forma, algunos se llaman nuevo testamentarios y creen, bueno, el Antiguo Testamento no es importante para nosotros, se expresa de diferentes formas, algunos porque creen, pues ya estamos en la máxima revelación y es cierto, pero necesitamos el contexto para interpretar correctamente las escrituras y el Antiguo Testamento, y otros porque piensan, por ejemplo, los dispensacionalistas pretribulacionistas, mejor conocidos como la teología del rapto secreto, que el Antiguo Testamento es simple y sencillamente para el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros lo que podemos sacar del Antiguo Testamento son ejemplos, es ver el carácter moral, es ver la parte ética, pero no tenemos que ver el trasfondo teológico. Así que los judaizantes eran judíos en el primer siglo que habían aceptado el cristianismo, pero como tenemos en Gálatas, es que está en casi todo el Nuevo Testamento, yo creo que una de las dos cartas más relevantes ciertamente es Gálatas y Hebreos, donde vemos la fuerza de ambos autores, Pablo en Gálatas y pues por lo general pues no se le asigna, hay personas que sí, que creen que es posible que Pablo pudiera ser también el autor de Hebreos, hay diferencias, así que pongámoslo, pues no sabemos el autor, pero el autor de Hebreos hace un gran trabajo y no lo hace él, lo hace el Espíritu Santo por aclarar con claridad, con contundencia. Yo diría que los capítulos más fuertes son del 7 hasta finalizar la carta, al 13, de que Cristo ha cumplido el nuevo pacto y que todo el Antiguo Testamento, como pastor usted bien expresó, era sombra de aquello que había de cumplirse en Cristo. Y el autor dice, se cumplió en Cristo. Yo no me atrevo a decir que todos los judaizantes, que eran judíos, que habían abrazado el cristianismo, todos fueran falsos creyentes. Es posible que algunos de ellos sí se hubiesen, ¿verdad? Hubiesen creído en Cristo, pero estuviesen luchando, como muchas veces los creyentes luchamos, con ideas preconcebidas, creencias que tenemos. Usted mencionó que venimos al programa a aprender y a desaprender. Y algunos de ellos pues debían desaprender o entender algunas cosas que habían entendido de una manera diferente. Pero había muchos de ellos que ciertamente eran agentes, por así decirlo, encubiertos. Y Pablo los reconoce, que estaban allí para minar la iglesia. De hecho, una de las
expresiones más fuertes del apóstol Pablo, claramente lo hace en la carta a los Gálatas. Ojalá se mutilasen los que estorban vuestra libertad que tenéis en Cristo, que pervierten el evangelio de Jesucristo. La Biblia le pone nombre fuerte, le llama perros, y en un sinnúmero de ocasiones con expresiones que a nosotros nos parecerían anticristianas, o sea, supuestamente no expresiones de un verdadero creyente. Sin embargo, esas expresiones muestran el celo, la molestia de los apóstoles con lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y dicho sea de paso, aquí me callo, pastor, para escucharlo. Eso no quedó en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que solo en las cartas. No, esa lucha continuó posteriormente. Y después de la destrucción del templo en el año 70, que propició y ayudó a que la iglesia se independizase, por así decirlo, porque vemos aún en el libro de los Hechos que continuaban yendo a ciertas festividades judías, ya no teniendo el templo, la iglesia, eso ayudó a que se separase, y no se separase porque hubiese una iglesia gentil, no estamos hablando de teología de reemplazo, sino que entendiese que ellos eran el cumplimiento de lo que había sido profetizado y que no se podía ligar, como Jesús dijo, el trapo viejo con el trapo nuevo, porque si no, se va a romper, el remiendo no sirve, rompe lo nuevo al ponerse en lo viejo, va a desgarrar lo otro. Jesús no vino a remendar la ley. Él vino a establecer el nuevo pacto, que siempre fue el plan A, y creo que es algo que los judíos no entendieron y muchos cristianos no entienden hoy. Lo que Pablo aclara en Gálatas capítulo 3, que la ley nunca vino a abrogar o a cambiar la promesa, y la promesa siempre fue establecida, valga la redundancia, bajo una promesa, no bajo la ley. Abraham no recibió la justificación o no recibió el que sería heredero de las promesas por la ley, porque la ley vino 430 años, dice Pablo, posterior con Moisés. Fue justificado por la fe, según se desprende de Génesis capítulo 15, versículo 6. De hecho, y termino, hay una, dependiendo de qué autor estemos hablando, hay una tercera rebelión de los judíos contra los romanos. La primera se da en el tiempo de Claudio. El emperador Claudio los expulsa. Eso es lo que lleva a Ananías, a Zafira a salir de la ciudad de Roma en el libro de los Hechos y a conocer a Pablo. Los judíos son expulsados. ¿Por qué? Porque empezaron a tener problemas con los cristianos. Crearon tal problema en Roma que el emperador les dijo: se van. Posteriormente está la rebelión que lleva a la destrucción del templo, y finalmente, algo que pocos cristianos pues entienden porque no se predica, no se enseña, está un rabino que se llama el rabino Akiva, que va a decir que claramente estaban viviendo el tiempo del Mesías. Al no reconocer a Jesucristo, colocan a un hombre como el Mesías, a Bar Kokhba, y se lleva a cabo el último confrontamiento judío-romano. ¿Y qué sucedió? Bueno, que nuevamente los judíos persiguen la iglesia de Cristo porque querían obligar a los judíos o a los cristianos judíos, cristianos y de herencia judía, a que peleasen del lado de ellos contra los romanos. O sea, esto no quedó en el Nuevo Testamento, y eso sin mencionar una y otra vez los escritos de los padres de la iglesia luchando contra el movimiento de los judaizantes. Así que el que crea que esto es nuevo, no lo es. Estamos hablando de aparentemente, alegadamente, creyentes de ascendencia judía que comenzaron a entorpecer, a cambiar, a traer nuevas enseñanzas, a poner su tradición por encima de lo que los apóstoles habían predicado por obra del Espíritu Santo. Amén. Pastor, tú ahorita mencionaste algo, ¿no? Hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, nosotros como creyentes estamos convencidos, ¿no? De que todas las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son palabra de Dios. Toda la escritura, total, plenaria, son divinamente inspiradas. Pero el asunto está que
hay algunos cristianos que tal vez de pronto no ven la revelación completa, es decir, la revelación progresiva del Antiguo y Nuevo Testamento, sino que toman, por ejemplo, del Antiguo Testamento incluso ciertas prácticas que fueron de alguna manera especialmente para el pueblo de Israel y las traen al contexto de hoy y las aplican pensando pues que eso es válido en, ¿verdad? En medio de la iglesia, de hecho, en medio de la liturgia de la iglesia. Eh, Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a las iglesias de Galacia, eh, él está defendiendo el evangelio y obviamente por implicación, pues también está presentando la falsedad de de estos judaizantes que estaban confundiendo y que estaban pervirtiendo el evangelio. Quisiera, no sé si tú nos puedes explicar un poco cómo crees que los judaizantes actualmente están entrando a la iglesia y cómo nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, debemos estar alerta porque a veces nuevamente se toman ciertas prácticas del Antiguo Testamento y se traen a la iglesia como si estuvieran avaladas, como si fueran legítimas, incluso ciertas fiestas, y se practican. Entonces, nuevamente, ¿cómo nosotros podemos estar alerta en contra de esta confusión, verdad? Y de esta perversión. ¿Cómo pudiera la iglesia estar alerta? ¿Qué piensas? Pastor, ciertamente gran parte de la confusión que pueda tener la iglesia de hoy reside, sin lugar a duda, en el púlpito. Y usted dirá, ¿a qué se refiere con el púlpito? Yo estoy convencido, como expresó en sus días el teólogo R.C. Sproul, de que gran parte del problema de la iglesia de hoy, desde un punto de vista humano, es que tenemos un sinnúmero de pastores eh, con muy poca preparación. Hay denominaciones o iglesias que no requieren absolutamente nada de preparación para estos ministros. Cualquiera que entienda y diga que cree que tiene llamado, se prenda uno, dos o tres versículos y tenga de alguna manera facilidad para hablar. Ellos entienden que ya esa persona está calificada para predicar el evangelio. Entonces, por un lado, tenemos que tener mucho cuidado con las iglesias que establecemos, el liderato, debemos ser muy selectivos para que puedan realmente cuidar y velar, que es parte del trabajo del pastor, alimentar la congregación y velarla, y gran parte de velar de ella es velar por todas esas cosas que tratan de entrar y para persuadir a los cristianos de cambiar sus posiciones. Creo que un libro, y voy a mencionarlo, que vale la pena la lectura porque posteriormente ahí pueden ver con mayor precisión algunas cosas que mencionas, el libro de Rubén Gómez, Los frutos amargos del movimiento de las raíces hebreas. Él presenta al menos 10 creencias que él le llama fundamentales de este movimiento. Y una de ellas es ese monoteísmo cerrado o ese reconocimiento tal vez entre, bueno, Jehová, oye, ellos no le van, el nombre Jehová no lo van a reconocer, pero Yahvé, Yahweh, Elohim es el Dios de la Escritura. Algunos de ellos pueden reconocer divinidad en Jesús, pero tienen problemas también con la parte trinitaria. Cuando establecen la escritura, aunque algunos de ellos ven que ambas partes deben ser vistas como, como a la par en la revelación de Dios, ciertamente le van a dar más peso a el Antiguo Testamento, a la ley. Por ejemplo, cuando hablen de la gracia, la salvación por gracia, van aparentemente a afirmar lo mismo que nosotros, si la salvación es por gracia, pero entonces van junto le van a poner, pero se afirma o se demuestra guardando la Torah. Y cuando están hablando de la Torah, es todo el paquete de la ley. Y así sucesivamente. Empiezan con que llevan un tiempo tratando de minar el Nuevo Testamento, diciendo que los primeros escritos nuevo testamentarios fueron escritos en hebreos y en arameo. Y usted va a ver a muchas de estas personas tratando de convencer a, a los ignorantes o indoctos de que, bueno, nosotros partimos de escrituras que fueron escritas en griegas y que no eran los originales. Entonces ahora ellos pretenden decir, no, ustedes tienen que leer el evangelio no de Mateo en griego, tienen que leerlo en hebreo.
Eso es sumamente ridículo. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento es conocido a nivel académico que muchos de ellos, las referencias, alusiones o citas que se hacen en el Nuevo Testamento son a la Septuaginta. ¿Por qué citarían la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, si estaban escribiendo en hebreo? Pero bueno, esas son cosas que deben ellos explicar. Otra de las cosas que vemos es también el hecho de que empiezan con que nosotros básicamente adoramos un Dios falso. ¿Por qué adoramos un Dios falso? Porque bueno, ellos dicen no, que a Jesús hay que llamarlo Yeshua HaMashiach, y si no lo mencionamos de tal nombre, y ustedes, pues, no sé, ustedes que leen la Biblia Reina Valera, por poner un ejemplo, y ustedes le llaman o están leyendo que ahí dice Jehová, eso es un nombre incorrecto, o en el caso de Jesús, pues no se le dice Jesús, se le debe decir Yeshua. Entonces empiezan con ese tipo de cosas y bueno, ahí la gente se fascina con este tipo de aparentemente cosas nuevas y piensan que a lo mejor su cristianismo está deficiente porque pues le falta añadirle esos ingredientes hebreos y judíos. Mire, nuestro cristianismo en muchas iglesias está deficiente porque no leemos la escritura. Amén. Así Porque si es. leyésemos la escritura, nos daríamos cuenta de que nos están queriendo vender gato por liebre, de que lo que realmente están introduciendo cosas falsas. Y Es los cierto. pastores deberían levantar la voz, pero muchos no levantan la voz y le voy a ser bien honesto y no quiero poner a todo el mundo en la misma canasta y la razón es la siguiente. En muchos lugares, para hablar de estos temas, tenemos que hablar de ese pueblo, de un pueblo que es el único pueblo básicamente sobre la faz de la tierra que uno no puede hablar, no puede criticar, no puedes argumentar porque eres antisemita. Donde Ujú. ahora mismo Estados Unidos están llevando a cabo procesos de ley que de darse podrían tener graves consecuencias con relación a la escritura, porque muchas porciones de la escritura serían consideradas antisemitas. Entonces, la iglesia hoy debe abrir los ojos y estar muy pendiente de lo que está pasando. Nosotros debemos orar por la salvación de todos, ciertamente, y Amén. no debemos asumir una posición de que todos los judíos están en la misma. No navegan todos en el mismo barco ni reman de la misma forma. Pero ciertamente estos movimientos tienen esas raíces. Y lo triste, ¿sabe lo que es más triste de todo eso, pastor? Que cuando uno busca muchos de estos movimientos que están tratando de persuadir a la iglesia, no son realmente judíos los que lo están llevando a cabo. Sí, detrás están judíos, son gentiles que creen que ellos son judíos, sea porque ahora les venden que mira, que si tú tienes tal apellido, que si Es tú eres cierto. de aquí, tú puedes ver y puedes rastrear, oír y ver que posiblemente tu ascendencia es al pueblo de Israel y eso les hace pensar que son un pueblo especial. Pues claro, pues una gran parte de la iglesia cree que Israel sigue teniendo en nuestros días un rol protagónico en lo que va a suceder en términos de los últimos acontecimientos y estamos hablando de la escatología. Sin embargo, eso no es lo que vemos en la escritura ni es lo que vemos en los padres de la iglesia. Así que él esboza, él presenta, él afirma 10 puntos que vale la pena considerar en su libro. Es una buena lectura. Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas de Rubén Gómez se consigue, yo no lo conozco, no le estoy dando promoción a su libro, pero es uno de los libros que no es largo, está en un lenguaje fácil de entender, hay explicaciones sencillas, así que ese libro de Rubén Gómez es una buena lectura para aquellos que posteriormente quieran, no sé, abundar en el tema. Claro. Pastor, bueno, en este momento aquí nos escriben de varias iglesias y queremos pues dar gracias al Señor, ¿no? Por los pastores que se están conectando, algunas iglesias de aquí de la ciudad de Santa Marta, algunos pastores que están escribiendo. Creo que este tema, como tú lo mencionaste ahorita, es un tema bastante oportuno, porque hoy día, Pastor Miguel, se ha introducido dentro de la liturgia de la iglesia cristiana algunos, pudiéramos llamarlo, ¿no? Tal vez de esta manera, amuletos u objetos, pensando
que como son objetos o símbolos del Antiguo Testamento, de alguna manera son objetos santos y que quizás al usarlos, la gloria de Dios o la presencia de Dios, dicen algunos, se va a reflejar, ¿verdad? O a evidenciar de una manera poderosa. Eh, yo creo que esto es lamentable como quizás algunos grupos que profesan el cristianismo permiten que dentro de su liturgia o dentro de la adoración cada domingo se usen ciertos simbolismos y el asunto es que se le da un gran énfasis en eso. Por ejemplo, yo creo que para muchos de los pastores que están ahí conectados y amigos, no es desconocido de que en algunas iglesias, por ejemplo, se toca el chofar, se usan mantos, e incluso algunos pastores, recientemente estábamos viendo el video de un pastor de Colombia con la kipá, ¿verdad? Este judío, este gorro judío, un gorro que se utiliza, ¿verdad? Para los rituales judíos. Y muchos pastores de pronto aplauden eso porque dicen, mira, pero este hermano tiene amor para esta etnia, tiene un corazón apasionado, se une con ellos. ¿Qué puedes decirnos tú en cuanto yo creo que es un peligro traer estos amuletos, traer, ¿verdad?, ciertos objetos y darle cierto énfasis, cierta preeminencia dentro del culto de adoración y pensar que al usar estos utensilios, Dios se va a derramar de una manera especial. ¿Qué piensas acerca de eso? Nuevamente, pastor, es parte de los adornos, del atractivo, del atraer gente, de la ignorancia, creer que si cambiamos y usamos algunas palabras asociadas, según ellos, con el culto hebreo, como bien dijo, si se toca el chofar, hay iglesias que hasta han invitado a rabinos para que les enseñe y les muestre cómo ellos celebraban la Pascua, porque pues necesitamos tener una cena del Señor que se asemeje más a los orígenes de la Pascua y así sucesivamente. Es lamentable, con toda honestidad, que estas cosas se estén dando, pero debo decir, o debemos decir, estoy muy seguro que usted debe estar de acuerdo, que esto no es algo solo del movimiento de los judaizantes o del movimiento de raíces hebreas. Lamentablemente hay un gran sector de la iglesia que dirige su adoración, su proceso litúrgico hacia la audiencia. Es básicamente un teatro donde todo lo que se hace en la plataforma se dirige hacia la audiencia, hacia el público. Y nuestra adoración debe ser única y exclusivamente hacia Dios. Lo que cantamos, lo cantamos hablando, mostrando por las escrituras, señalando la naturaleza, los atributos, las proezas de Dios. Debemos cantar la escritura, debemos hablar del Señor y debemos recordar, por poner un ejemplo, lo que le pasó a Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, cuando se pusieron a jugar en el templo con fuego extraño. Si, si la ira de Dios se derramase como sucedió en aquel momento en muchas iglesias, mucha gente caería muerta por muchos elementos extraños, música extraña y muchas cosas que no van. Pero dentro del contexto en el que estamos hablando, ciertamente, el ponerse la kipá, el ponerse el manto pues, para hacer las oraciones, el toque del chofar, usted lo va a ver, usted está escribiendo y pone algún versículo o está hablando de algo y alguien le dice, no, ese no es el nombre correcto, no le llaman a Jesús Jesús, ese no es un nombre propio, no está bien, no le llamen Jehová, él no es Jehová, y así sucesivamente. Es lamentable que, mire, yo podría ir por gran parte del Nuevo Testamento citando escritura por escritura. Y porque el tiempo no me lo permite, si gusta otro programa, podría mostrarle cómo desde la carta de Bernabé, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Cipriano de Cartago, Eusebio de Cesarea, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Jerónimo, tronaron contra estos movimientos. El problema es que la iglesia hoy desconoce la historia y cree que está sucediendo algo nuevo. No, no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno viejo, es un refrito.
de algo viejo. Así es. Pastor, en esa misma línea de pensamiento, por ejemplo, hay algunas iglesias que piensan que, bueno, hay que decretar ciertas bendiciones para la nación de Israel y de esta manera ellos piensan que, bueno, la bendición se devuelve. E incluso citan algunas escrituras, ¿no? De que, bueno, la Biblia dice que hay que bendecir a Israel porque bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, si decretamos bendición para la nación de Israel, pues muy seguramente nosotros vamos a recibir esa bendición. Eh, Creo que como iglesia estamos llamados obviamente a orar, no solamente por la nación de Israel, porque la Biblia dice que debemos orar por todos los hombres, por todos los reyes, ¿verdad? Por todas las Amén. personas estamos llamados a orar. Pero se está haciendo un gran énfasis en la nación de Israel y bendecir a Israel, porque si bendecimos a Israel, bendecimos, dicen algunos, al pueblo de Dios, entonces esas bendiciones se me van a devolver. Pastor, eso lamentablemente está basado en una muy mala interpretación. Estamos hablando específicamente, entre otros pasajes, de Génesis capítulo 12, versículo 3 y versículo 7. De hecho, en Estados Unidos es, con todo respeto, es una mofa lo que hay, donde la escritura se hace con ella lo que, bueno, ni se contempla realmente. El único pasaje parece que es relevante en la política es que hay que bendecir a Israel, que la nación, por ejemplo, americana, aquí donde yo resido, está donde está o va a caer si quita su apoyo a Israel. O sea que Estados Unidos es Estados Unidos porque ellos decidieron bendecir a Israel. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decretar, debemos estar dejando de estar hablando disparates. Atar y desatar es una cuestión mística. De hecho, en el contexto rabínico, atar y desatar significaba permitir, si algo estaba permitido o si algo estaba prohibido. Se le preguntaba al rabino sobre alguna, o sea, alguna ordenanza, ¿esto está permitido o está prohibido? Y él decía, si eso está atado o eso está desatado. Ese era realmente el contexto. Los creyentes no tenemos ninguna autoridad para estar hablando con nuestra boca y creer que lo que nosotros decimos con nuestra boca se nos devuelve. Eso realmente es misticismo, eso es esoterismo. Eso es magia. Eso nada tiene que ver con la escritura y tenemos un sinnúmero de iglesias hablando de términos, por ejemplo, cada vez que uno oye una iglesia hablando de la Shekinah o de la Shekinah, de la gloria de Dios, esa palabra ni aparece en el Nuevo Testamento. Son palabras del uso de, bueno, de toda esta terminología que de hecho está ligada, aunque muchos no lo saben, al aspecto femenino de Dios. Y por eso teníamos también a personas hablando de que había que orar a Dios o a reconocer el aspecto masculino de Dios y el aspecto femenino, siendo el aspecto femenino la chequina o la chequina de Dios. El Espíritu Santo. Sí que debemos tener mucho, pero que mucho cuidado con todos estos elementos extraños donde hemos introducido conceptos cabalísticos, donde salieron documentales hace, no sé, en el 2000, recuerdo aproximadamente 2004, me puedo equivocar, documentales supuestamente cristianos como el de Law of Attraction, el de la ley de la atracción, que básicamente es el mismo principio, lo que dice recibe. Y si oras por Israel, olvídate, esa nación va a ser prosperada. Miren, les va a sonar chocante, pero si ustedes buscan y hacen una búsqueda, porque la información está ahí, ustedes pueden ver de cuántos países esa nación fue expulsada. Y fueron expulsados porque lamentablemente un grupo, no todos, porque no eran todos, pero un grupo, lo que hacía era causar daño en cada uno de los países que los recibían. Esos países no recibieron ninguna bendición por darle cabida. De hecho, les va a sonar duro, pero reto a cualquiera que me pruebe lo contrario, porque no solamente estudio teología, sino conozco historia, que uno de los pueblos, de los países, de las naciones que mejor trató a los judíos, aunque a algunos les parezca una locura lo que voy a decir, fue la Alemania. Alemania. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que leemos.
porque ciertamente hay muchas mentiras que se eh, propagan como verdades y no lo son. Así No es. hay tal cosa como bendecir a Israel para que la iglesia sea bendecida. De hecho, eso es una incongruencia porque mire, esa declaración que está haciendo una separación entre la iglesia e Israel, lo que es, no es bíblico, porque está diciendo que la iglesia depende de Israel y tal cosa es falsa. Claro. La Sí, iglesia es porque el exacto, cumplimiento de las antiguas, de las sagradas escrituras antiguo testamentarias y no claro. depende jamás de ese pueblo, de esa nación en cuanto a la carne. Amén, así es. Claro, y Jesús obviamente es el rey y cabeza de la iglesia, ¿verdad? No es una nación en particular. Pastor, mira, asimismo, bueno, no solamente personas creen que al bendecir a Israel van a recibir la bendición o que la bendición se les va a devolver, sino que, por ejemplo, lo he visto en algunos pastores enseñando, ¿verdad? No en castellano, sino enseñando en hebreo, algunas palabras en hebreos, algunas palabras en griego. Pero nuevamente, o sea, se cree que al usar ciertas palabras en hebreo, perdón, de alguna manera esta forma de comunicarse es una forma de espiritualidad, ¿sí? Y entonces se está haciendo ese énfasis, ya tú ahorita lo mencionaste también, pero ¿qué puedes decirnos al respecto? O sea, ¿está bien que los pastores estén usando este vocabulario hebreo y no usar el castellano? ¿Qué tienes para decirnos al respecto? Mire, pastor, estamos aquí para hablar la verdad. Y la verdad es que la razón por la que algunos creen que debemos hablar hebreo es, en primer lugar, por un asunto esotérico. Ujú. ¿A qué me refiero con un asunto esotérico? Los judíos entienden, y está escrito en sus libros, el Talmud babilónico, el Zohar, en diferentes escritos. Ellos entienden que Dios creó al mundo, que Dios habla hebreo y que el mundo Ok, fue creado con palabras. Algunos lo ponen con cánticos. Por ejemplo, a algunos que les gustan las películas The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, Tolkien, en uno de sus libros, el Silmarillion, habla de que pues, a través del mundo o la creación fue a través de cánticos. Ellos entienden que estas palabras tienen algún aspecto mágico, que de hecho está ligado a la gematría. En otras palabras, que el valor numérico de estas palabras permite poder entrar en una profundidad mayor eh, de lo que representa realmente lo que estamos leyendo. En otras palabras, que usted está leyendo el libro de Génesis, pero lo que usted lee no es importante. Esa es la primera capa. Ellos hablan de 4 capas de interpretación mínima y entonces usted necesita saber el valor numérico de cada palabra en hebreo para posteriormente ver todos los significados o todas las palabras que pueden tener ese mismo valor numérico y entonces usted cambiar lo que dice en esa expresión, lo cual es no es bíblico con toda claridad. Además, que debemos decir, le guste a quien le guste, que lo que hoy llaman hebreo no es el hebreo antiguo y eso lo reconocen los académicos, punto. Los hebreos tuvieron que, de hecho, mire, hoy a nivel académico se discute realmente cómo realmente se pronuncia el nombre de Dios en las 4 consonantes en el hebreo. Aunque usted va a ver personas que dicen, no, este es de esta manera y es así, realmente hay cierta discusión. Y la razón es que, bueno, el idioma hebreo antiguo, tiene 22 consonantes, no tiene las vocales y muchas personas entienden que pues se perdió un poco esa pronunciación. De hecho, por eso es que los escritos o la Biblia, que muchas veces usted va a ver en hebreo, tienen todos esos puntitos, esas comas, que son realmente la forma y la manera para que el que esté leyendo sepa cómo va realmente a pronunciar y puedan ir de una manera pareja. Así que el hebreo que se habla hoy, que muchos llaman supuestamente hebreo, no es el hebreo bíblico como ellos desarrollaron el Yiddish.
esa forma de hablar. Así que no es, muchos que dicen que están hablando hebreo, no es el hebreo antiguo. Y el hebreo no tiene ningún valor como lenguaje diferente ni mágico. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios mismo le dice a los judíos: escúchenme bien, porque no le hablo a una nación que tenga una lengua difícil. Hay otros pueblos con un vocabulario mucho más complejo que el de ustedes. O sea, el propio Antiguo Testamento no reconoce que el idioma hebreo sea un idioma superior a otros lenguajes. El Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, cuando se está hablando de la proclamación del evangelio, Pablo mismo dice: yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, y no era hebreo, Tremendo. para que el pueblo entienda. O sea, estos elementos de querer mencionar ciertas palabras, yo podría entender que en el proceso de que un pastor, alguien que está haciendo, ¿verdad?, es un exégesis de una porción, está compartiendo la enseñanza con la escritura, pueda referirse en un momento dado al significado de una palabra, sea en hebreo o sea en una parte de las porciones que hay, como por ejemplo en el libro de Daniel, que pueden ser en arameo, o en el Nuevo Testamento, en el griego, que era el griego koinel, el griego del pueblo, Claro. y haga, ¿verdad?, alusión y decir el diccionario tal especifica que esta palabra puede tener estos significados. Eso no es inválido, no estamos diciendo que eso no es correcto, pero el uso, darle un significado mágico a las palabras. Claro. De hecho, los judíos creen literalmente que el mundo posteriormente va a hablar en el milenio hebreo. Algunos llegan a pensar que eso es lo que va a suceder, porque ese es el lenguaje que va a hablar Jesús bajo el periodo milenial. O sea, eh, es una Impresionante, ¿no? locura, perdón. Yo no tengo otra manera de decirlo. Perdón, en verdad que tal vez yo pues no tenga palabras muy lindas, pero Pero es una locura. claro, pastor, pero no, gracias por compartirnos, enseñarnos, y de eso se trata, ¿no? Que podamos reflexionar a la luz de las Sagradas Escrituras, porque como tú lo mencionas, a veces, tal vez por la ignorancia, ¿verdad? De no conocer la palabra de Dios, se está haciendo como un énfasis, se está colocando pues en preeminencia a una nación, a una lengua, y de alguna manera se está desplazando realmente a la iglesia. Y entendemos que la iglesia, ¿verdad?, es el pueblo de Dios, donde hay gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Es el pueblo de Dios, Eso ¿verdad? es así. Y entonces, Pastor, según Efesios capítulo 2, el pueblo de Dios es la iglesia, ¿verdad? No hay como que un pueblo, por así decirlo, hablando de cierta etnia de preferencia para Dios. Cuéntame, pastor. pastor, le quería decir que pienso, pensando la pregunta, lo que dije, escuchándolo. Si el idioma hebreo es un idioma tan relevante y tan importante y es casi mágico, místico, ¿por qué el Nuevo Testamento, que es la revelación máxima, porque es la luz más clara, por qué no fue escrito en hebreo? Sabemos las razones, no estamos especulando. Y las razones son sencillas y tiene que ver con la historia, porque hay personas que no quieren estudiar la historia. Cuando hablamos de la historia, no estamos hablando de irnos al campo secular. Todo el contexto doctrinal de la escritura se desarrolla dentro del escenario de la historia de los hombres. Cada libro de la escritura está siendo forjado, está siendo narrado en un marco y en un contexto histórico. Eso lo debemos reconocer cuando vamos a interpretar el pasaje. De hecho, pues una de las reglas básicas es interpretar de acuerdo al contexto histórico gramático. Entonces, la razón por la que no se escribe en hebreo es porque pocas personas en el tiempo de Jesús, escuchen lo que estamos hablando hace 2000 años. Los propios judíos que eran descendientes de la división de Israel, del pueblo del sur, ya no hablaban el hebreo. No lo hablaban el hebreo porque en su cautiverio babilónico, muchos de ellos, como vemos en el libro de Daniel, una de las primeras cosas a las que fue sometido Daniel fue al cambio del idioma. Daniel va a tener que aprender el arameo.
Y luego, posteriormente, cuando llega Alejandro Magno, el periodo griego, Alejandro quiere unificar el mundo antiguo bajo eh, pues el pensamiento helenístico. Y dentro de ese pensamiento era sumamente importante el idioma griego como lengua universal. Así que Dios no comunica el Nuevo Testamento en hebreo. Así es. Sabemos, porque tenemos no solamente en fragmentos, pedazos, libros completos, más de 5,000 copias del Nuevo Testamento. Y esas copias, el texto recibido, el textus receptus, ese texto que la iglesia ha venido preservando, con el que se ha traducido la escritura, su idioma es griego. Punto. Entonces eso significa que el griego sobrepasó el hebreo. Que ahora estamos diciendo que si el Nuevo Testamento es tan importante, ahora le vamos a dar un toque al griego de que es un idioma. No, la escritura dice que los idiomas tienen el único propósito de servirnos en la comunicación. Amén. Así Punto. es. Punto. Pastor, hay un pastor amigo que está escribiendo. Él está haciendo una afirmación, ¿verdad? Quiere saber qué pensamos al respecto. Él dice que hay algunos judaizantes que han venido infiltrándose, ¿verdad? En algunas iglesias y de alguna manera, pues ellos niegan que Jesús es el Mesías. Entonces, este pastor escribe y dice: quien niega que Jesús es el Mesías no hace parte del pueblo de Dios. Y él menciona fuertemente, pues dice, podemos considerar que es anticristiano eso. Con toda naturalidad. De hecho, si usamos el lenguaje bíblico de Primera de Juan, donde el tema son los gnósticos y la gente cree que los gnósticos eran gentiles, el pensamiento gnóstico, con toda honestidad. Mire, uno de los eruditos, y estoy hablando en términos de reconocimiento mundial, en el judaísmo, especialmente en todo lo relacionado a la Cábala, Talmud, Zohar, entre otros, es Gershom Scholem. Y él mismo reconoce que el gnosticismo, que viene de la palabra egnosis, conocimiento, que afectaba a las iglesias y que Juan está hablando de ese pensamiento como algo que está afectando a la iglesia en Primera de Juan, por poner un ejemplo, Ujú. no provenía de otro movimiento, sino de movimientos judíos. Ese gnosticismo viene de ahí. Ese gnosticismo comienza cuando el pueblo de Judá, en el cautiverio babilónico, va a redefinir el concepto de Dios y cómo acercarse a Dios. Y el libro de base para aquellos que quieran buscar es Ezequiel, el concepto de la Merkabah, del carruaje celestial. Entonces, allí usando el lenguaje de Primera de Juan contra aquel movimiento que no creía que Jesucristo había venido de la carne, entre otras cosas, pues la escritura dice que le llamó anticristos, Mm. opositores de Cristo, claramente. Mire, pastor, le voy a mencionar, y son cosas que mencionamos porque no tenemos el tiempo de abundar de ellas. Cuando estudiamos historia de la iglesia, en los primeros 300 años de la iglesia, sabemos, especialmente por el concilio de Nicea en el año 325 y aún yendo hasta el siglo V, 451, concilio de Calcedonia, que los primeros 5 siglos fue un debate sobre la persona de Jesús. Cuando vamos a los padres de la iglesia que no estudiamos, y ciertamente no los podemos estudiar como autoridad, pero podemos ver contra qué lucharon, qué expresaron, cómo resolvieron dichos algunos asuntos para poder ver si nos sirven, si son bíblicos, si podemos aprender. ¿De dónde procedía este ataque? Este ataque procedía de un monoteísmo cerrado porque los judíos insistían en que Dios es uno y el concepto de un Dios trinitario no cabe dentro de ellos. De hecho, esa es la razón por la que muchos de estos movimientos, y es correcto lo que está expresando la persona, aunque hablan de Dios y pueden dar la impresión que están hablando de Jesús, la realidad es que en el judaísmo, el Mesías, para muchos dentro del judaísmo,
que algunos creen que el propio pueblo de Israel es el Mesías, no voy a entrar en eso, pero para los que creen que es una figura, que es un hombre que viene, ese Mesías no tiene que ser divino. Esa es la razón. En el puro judaísmo, como religión, el Mesías no tiene que ser divino, solo un hombre especial que es usado por Dios en un momento determinado para poder cumplir los designios de Dios. Mm, tremendo. Pastor, hay una pregunta acá que nos hacen y se nos ha ido el tiempo. Ya tenemos una hora y un poquito más. Pero nos llega una pregunta, nos dice que si se puede afirmar que toda la nación de Israel es salva, aunque no crean en Cristo, porque se hace un énfasis de que Israel es el pueblo de Dios y se nos tilda a los cristianos de que, bueno, no entendemos que Israel es el pueblo de Dios, pero, o sea, se puede afirmar que toda la nación de Israel es cristiana, aunque no crean en Jesús como el Hijo de Dios. No, eso es totalmente falso, eso no existe en la escritura y no se puede sostener bíblicamente, punto. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quienes no creen en Jesús, Jesús mismo dijo, o sea, yo no creo que alguien pueda refutar que Jesús dijo con toda claridad en el Evangelio de Juan que los que tenían ascendencia a Abraham, como se reconoce en Juan capítulo 8, pero no le podían reconocer como el Mesías, eran hijos de Satanás. Ujú. Mire lo que estoy diciendo y no voy a cambiar las palabras. Eso es lo que afirma la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre y las obras de vuestros padres queréis hacer. Jesús claramente les dijo, no me pueden seguir porque vuestro padre no es Dios, porque ustedes realmente no son seguidores de Abraham. Si ustedes fueran seguidores de Abraham, ustedes conocerían quién yo soy, porque Abraham me vio y se gozó. Pero ellos no podían ver en Cristo al Mesías. Decir que todo Israel como nación se va a salvar es pura mentira. Y lo increíble, y nuevamente es un tema largo y podemos discutirlo posteriormente si gusta, el único pasaje que se utiliza, que se puede utilizar en el Nuevo Testamento y que podría dar la impresión de que eso es correcto, solo existe un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento. Y me refiero a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Ujú. Esa posición que no era parte de la iglesia, porque si algunos estudian a los padres de la iglesia verán que aunque algunos de ellos eran premilenialistas históricos, interesantemente y claramente entendían que Israel ya no jugaba ninguna parte en el plan de Dios. No es como el premilenialismo dispensacional, que hace esa separación y coloca la supremacía en Israel como nación. Nosotros somos como una querida de Dios, como un pueblo aparte, un plan B. Como el pueblo de Israel rechazó a Dios, pues bueno, Dios dijo, bendito, maté a mi hijo, déjame salvar a alguno, en lo que vuelvo y me retorno a Israel y los trato de convencer. Eso es una locura. Eso no le enseña la escritura, eso es falso. La escritura claramente afirma, yo creo que el libro, uno de los libros más claros, por citar alguno, y que posteriormente nuestros hermanos tengan algo para estudiar, es Efesios capítulo 2 y capítulo 3. Yo iré del 1 al 3. Lo resumo de esta manera. En Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo a través de Pablo dice que Dios tiene un solo pueblo, el que predestinó antes de la fundación del mundo. Que ese pueblo en el capítulo 2 estaría compuesto por judíos y gentiles, que vendrían a ser un solo pueblo, un solo hombre, entrarían por un mismo espíritu, serían una misma casa, un mismo templo hecho de manos. O sea, y el capítulo 3, cuando Pablo habla del misterio que ya había iniciado en el capítulo 3, claramente establece que algo que no se había dado a conocer, como ahora estaba siendo aclarado en su tiempo, era que en aquella promesa que Abraham recibe en Génesis capítulo 12, estaban incluidos los gentiles, solo que dentro de la soberanía y el plan soberano de Dios habría un tiempo específico, como Pablo señala en Romanos capítulo 11, que
mientras Dios había tenido misericordia de unos y había dejado en endurecimiento a otros, entiéndase, había tenido misericordia de Israel, mientras había dejado a los gentiles en la oscuridad, ahora Israel sería juzgado y Dios abriría paso para que los gentiles viniesen a creer al evangelio. Y Pablo termina diciendo, oh, qué maravilla este plan de Dios. ¿Quién hubiese pensado o quién enseñó a Dios para que hubiese tenido una manera de establecer de manera clara, magna, contundente, eh, la salvación de ese único pueblo? Y Pablo dice en el capítulo 3 que los gentiles son herederos de la misma promesa de Dios. Claramente, no existe bíblicamente. No existe bíblicamente tal cosa como que todo Israel como nación son salvos. De hecho, les voy a decir por qué ellos afirman eso. Y la razón por la que lo afirman es porque ellos creen, para entender eso, ellos hay que aceptar una supremacía de ellos sobre la humanidad, que ciertamente ellos, muchos lo creen. De hecho, en sus libros se establece que nosotros no nos vamos a salvar, que nosotros somos hechos del lado izquierdo, y no voy a entrar en toda la parte esotérica de lo que eso significa en el Zohar. La salvación solo es del pueblo de Israel, y todas estas creencias que están entrando son claramente, pastores, y son, yo lo digo, son mis palabras y me suscribo a lo que yo he dicho, son ataques contra la iglesia, en algunos casos deliberadamente, y en otros por ignorancia, porque tenemos un sinnúmero de estaciones repetidoras que lo que oyen y les parece algo nuevo, los repiten porque suena fancy, porque suena Es, inteligente, porque suena wow, que mira, qué algo moderno, algo conocimiento, sí, actual. moderno. Pastor, y creo que lo más triste ya para ir cerrando es que tal vez algunos líderes, ¿verdad? Algunos que se hacen llamar pues también pastores, están impulsando todo esto, ¿no? Y metiendo ciertas actividades y ciertos programas a la iglesia y nuevamente creemos que eh, tal vez por la inmadurez de muchos cristianos reciben todo esto sin ningún tipo de filtro y lo reciben como si fuera realmente algo de Dios. Por estos días se ha comentado una situación en particular donde algunos líderes estaban celebrando, ¿no? Todo este movimiento en pro, pues, de Israel y como muchos pastores con sus barbas largas, con sus mantos, con algunos usando mucha simbología y tal vez presentándose, ¿no? Como algo muy espiritual. Y tal vez muchas personas que estuvieron en ese lugar recibieron todo esto como supuestamente una bendición de parte de Dios. Entonces, yo creo que el Señor nos va a llamar a cuentas, obviamente, a los líderes, al liderazgo de la iglesia. Y bueno, o sea, es un llamado nuevamente, como decíamos al principio, a la luz pues, de las escrituras y es la intención de este programa, que nos volvamos nuevamente al Señor, que nos arrepentamos de nuestros pecados, ¿verdad? Y que podamos hacer defensa de la fe que hemos recibido y no retroceder, no volver a las sombras del antiguo pacto, sino saber, obviamente, que Jesucristo es la plenitud, ¿verdad? Que Jesucristo es el cumplimiento Amén. de todas estas sombras y de todas estas prácticas que vemos en el Antiguo Testamento. Así que nuevamente el llamado es a volvernos nuevamente a las Escrituras y poder seguir confesando el Evangelio que está centrado en la persona del Señor Jesucristo y eso es suficiente. O sea, es el Evangelio y punto. Como lo dice un amigo, el Evangelio y nada más. Eso es ¿Verdad? así. No hay más nada, no podemos Eso es así. agregarle más nada al Evangelio. El Evangelio no podemos mejorarlo, el Evangelio no podemos quitarle algo. El Evangelio es suficiente, como lo dice las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, Amén. ¿verdad? Entonces yo creo que
que necesitamos recordar eso. Pastor, ya para ir cerrando, hay un texto que quisiera leer, Gálatas capítulo 3, versículo 28, y más adelante podemos tal vez pensar en algún otro tema, pero queríamos compartir este espacio, invitar al pastor Gilberto Miguel Rufat para que nos compartiera acerca de este tema en particular y poder orientar y que podamos reflexionar, ¿no? Y bueno, la invitación es a poder tener una visión de las Sagradas Escrituras. Obviamente una visión puede sonar redundante, pero una visión bíblica, una visión del Evangelio realmente. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío, ya no hay judío, ni no judío, esclavo, ni libre. Bueno, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero puedo leer tal vez otra versión. A ver, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si Amén. soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham, herederos según la promesa. Eso es Entonces, así. eh, obviamente es por la promesa de salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. No es por una nación en particular, no es por un lenguaje, no son por las prácticas que hagamos, ¿verdad? Sino obviamente es por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en Cristo y nada más. No sé si tienes algún comentario para finalizar. Pastor, para finalizar, Dígame, hermano. con relación a Gálatas, déjeme afirmar solamente tres cosas que están basadas en Génesis capítulo 15 y 17 con relación a Abraham. En primer lugar, la salvación siempre ha sido por la fe. La escritura dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esa no es nuestra interpretación. Esa es la manera en que se aborda o se explica el pasaje siguiendo el principio de analogía de la fe en Romanos capítulo 4. En ese mismo capítulo 15 hay otro evento importante, brevemente. Allí se le manda a Abraham a buscar unos animales que serían sacrificados para confirmación del pacto. Pero ¿cómo se sella el pacto? Abraham se queda dormido. Abraham no es parte del pacto. El pacto se lleva a cabo entre el padre y el hijo. Entonces nada tiene que ver con que el pueblo haga algo. El pacto es seguro porque es un pacto que fue establecido soberanamente por Dios, por gracia, por medio de la fe, como se establece en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y por último, en el capítulo 17, se le entrega o se le dice a Abraham que se debe circuncidar. Pero la circuncisión no es lo que introduce a Abraham o hace que Abraham sea justificado o heredero del pacto. Ya él lo había sido. La circuncisión tipificaba, mostraba, evidenciaba de manera externa en el prepucio lo que debe ocurrir, de hecho, lo que ocurre en el corazón de los que son salvos, la circuncisión del corazón. Por eso Pablo va a decir que todos aquellos que han creído en Romanos capítulo 2, tan temprano como en el capítulo 2, son la verdadera circuncisión. Iglesia, ¿quieres estudiar la escritura? Lee con urgencia y estudia el Nuevo Testamento. No te dejes engañar por estos movimientos fraudulentos y por estos algunos pseudopastores y por otros ignorantes, porque tengo que llamarlos por su nombre, que tienen que arrepentirse. Traer elementos extraños a la iglesia es un acto que Dios no aprueba, es un acto condenable y es un acto por el que darán cuenta. Así que me uno a sus palabras para finalizar y los exhortamos a que se arrepientan de lo que están haciendo y que reconsideren y entiendan que solamente hay salvación en Cristo y que nuestro conocimiento teológico debe provenir de la Escritura y especialmente del contenido del Nuevo Testamento, porque es
donde la lámpara alumbra con mayor claridad y es un principio interpretativo que los pasajes oscuros o difíciles deben ser siempre interpretados a la luz de los más claros. Y aunque el Antiguo Testamento es el contexto o fundamento de la teología del Nuevo Testamento, no es menos cierto que es el Nuevo Testamento quien interpreta y nos dice dónde se cumplió y cómo debemos entender aquello que fue escrito en el Antiguo Testamento. No es como hacen los movimientos de raíces hebreas, entre otros, que quieren interpretar el Nuevo Testamento llevándonos al Antiguo Testamento. Gracias, Pastor Gilberto. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Queremos animarles a que puedan compartir más adelante este programa con otras personas. De verdad que ha sido un buen tiempo. Más adelante podemos seguir compartiendo algunos otros temas de interés, pero queríamos especialmente poder compartir este tema y recordar que solamente en el Señor Jesucristo, como ya lo mencionó el pastor Miguel, solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Así que sigamos avanzando, sigamos perseverando en el Señor. A todos los pastores, a todos los amigos que se conectaron, gracias. De diferentes ciudades se conectaron, ahí de Sicuco, Bolívar, algunos pastores también se conectaron. Pueden compartir esta transmisión, ¿verdad? Este programa que va a quedar ahí cargado, subido ahí en la página. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a volver nuevamente a las Sagradas Escrituras, a poner en el centro del Evangelio y a seguir perseverando en el Evangelio. A eso el Señor nos ha llamado. Gracias, Pastor Miguel, por su tiempo y a toda la audiencia que se conectó. Muchas gracias. El Señor les continúe bendiciendo. Hasta otra oportunidad. Gracias, Chao. Pastor, por por la invitación y un saludo nuevamente a la audiencia que nos estuvo viendo. Y por favor, le hago el mismo llamado. Hemos hablado de muchas cosas y muy importantes en términos generales, pero y muy importantes, y es necesario que otros hermanos escuchen esto. Si ustedes creen que hay algo de lo que hemos hablado que es pertinente, que es importante, que es relevante, no duden en compartirlo. Podrían estar ayudando a alguna persona que se está desviando del camino a reconsiderar su error. Dios les bendiga y nuevamente, Pastor Edison, gracias por esta gloriosa oportunidad. Solideo gloria, a Dios sea la gloria. Amén, hermano. Gracias. Saludos, bendiciones a todos.